Dios le bendiga, Dios le guarde, ¿verdad? Estamos contentos porque en esta mañana estamos aquí en su casa para adorarlo, glorificar su nombre y sobre todo aprender de su palabra, ¿verdad? Estamos a la expectativa de lo que Dios, ¿verdad? Nos va a enseñar hoy a través de este estudio número 18 que se titula El joven frente a la discriminación. Amén, así que vamos a orar para darle gracias al Señor y pedirle que sea Él que nos cubra, que nos hable y que nos enseñe, ¿verdad? Lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Así que vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, te glorificamos, exaltamos tu poderoso nombre. Te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos estar en tu casa, Señor, adorándote, glorificándote, exaltando, Señor, ese nombre que es sobre todo nombre, Padre Celestial, en esta hora. Yo te pido que tú bendigas, Dios mío, Señor, a cada joven que está aquí presente. Padre, Dios mío, Señor, que abran nuestros corazones, Señor, al igual que yo, para poder, Dios mío, recibir tu palabra, Señor, que es vida. Recibir tu palabra que es dirección, Señor, que es amonestación, Señor, que es amor, Señor amado. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguno que viene en camino, bendícele de una manera especial, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El joven frente a la discriminación. Voy a leer una definición y en base a esa definición, todos me van a decir, mira la cara de Gaby, todos me van a decir algo que les voy a mencionar más adelante. Dice, escuchen bien. La discriminación. ¿Qué es la discriminación? Bueno, sería bueno antes de la definición preguntarle a ellos qué creen, ¿verdad? Referente a la discriminación. Por ahí, Edwin, ¿qué tú crees? ¿Qué es la discriminación para ti? Zumba, dispara. La discriminación es cuando tú vas a tu lugar y alguien te señala, te discrimina por algo que él haya dicho que tú hiciste. Amén. Te, te señala. Ahí vemos. O también cuando tú quieres llevar la palabra y yo no existe esto, te discriminan porque estás como que hablando de alguien que es real, que edifica y te ayuda en la vida para seguir adelante. Ok, muy bien. Nuestro hermanito Ale, ¿verdad? Alexander, pues, pero yo le quiero decir a Ale, ¿qué pasó? De cariño, de cariño. Ale, ¿qué tú crees? Cuéntame, la discriminación, ¿qué es para ti? Ok, ya. De dónde tú eres, en dónde estás, o dependiendo de qué religión tú profesas. Cuando alguien te juzga por esas razones. Gabriela, Zumba. ¿Alguna opinión? Cualquiera, rápido. Cualquier cosa, lo primero que se te venga a la mente. Si tú ves que alguien te está discriminando, ¿qué posibilidades hay que esa persona utilice para discriminarte en tu contra? ¿Qué tú crees que puede utilizar? Había ahí que Gabriela está pensando ahí en lo que... Pues yo pienso que es una manera de excluir a alguien, como una exclusión, quizás dentro del grupo, por decirlo así, todos son de un color, hay uno que no es del mismo color y por eso ya pues comienzan los comentarios, comienzan a separarlo del grupo, cosas así, exclusión. Ok, Débora, Zumba. Dios les bendiga. Básicamente ya lo dijeron todo, ¿verdad? Sacar aparte a alguien por algo que cree, por cómo se viste, por cómo piensa, por cómo vive. Básicamente pues eso, sacar a alguien, ¿verdad? Del círculo, por así decirlo. Amén. Y yo, pues, voy a leer la definición. Dice, nuestro amigo el internet, dice, la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tiene como resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades en base a uno o más de los siguientes motivos: origen étnico o nacional, color de piel, estatus social, estatus económico, estatus religioso, como dijo nuestro hermano Ale, y así sucesivamente, ¿verdad? Y como ustedes mencionaron, que fueron, ¿verdad?, bastante directos, es cuando excluyen a una persona, es cuando ¿verdad?, rechazan a una persona, muchas veces, no solo por su color de piel, no solo por cómo camina, por cómo viste, muchas veces solamente tienen discriminación contra una persona por el simple hecho de cómo piensa.
hemos llegado a un nivel, ¿verdad?, de nuestra sociedad que es difícil tú reunirte en un grupo de personas con distintos pensamientos. Es raro que se vea que un grupo de personas esté reunido con distintos pensamientos y haya respeto. Y haya, ¿verdad?, esa línea, ese marco entre lo que es el respeto versus lo que tú piensas versus lo que yo pienso. Muchas veces, ¿verdad?, estas reuniones o estos grupos no necesariamente tienen que ser reuniones. Mira, posiblemente estamos en una cita médica. Y esto pasa mucho, pues, porque vivimos en Puerto Rico y el boricua, pues, lamentablemente es así. Estamos en una cita médica y hay una persona que está contándole, ¿verdad?, el chisme de lo que pasó toda su semana a la persona que tiene al lado. Y, pues, obviamente, todo el mundo lo está escuchando. Y eso no se queden entre esas dos personas, Edwin. ¿Por qué? Porque están hablando de esas dos personas. Después se viene y se mete el otro, el de la esquina, y dice, no, porque es que yo pienso que eso no está bien. Eso es de esta manera. Y después viene el de la otra esquina. No, tú estás mal. Y eso es así, 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 así. Y comienza, ¿verdad?, a tener una disyuntiva que pudiera ser una conversación de respeto, pudiera ser una conversación en donde hayan límites. Por ejemplo, fíjate, yo no estoy de acuerdo como tú piensas, pero lo respeto, ¿verdad? Y podemos llegar a, como decimos nosotros, a un happy medium. Y entender, ¿verdad?, que no todo el mundo piensa de la misma manera. Aquí tenemos, ¿verdad?, un candidato a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Y yo estoy consciente de que en un trabajo como este se ve mucho lo que es la discriminación. Se ve mucho lo que es, ¿verdad?, las distintas etnias raciales. Se ve mucho lo que es rangos de autoridad que quizás no respetan a una persona que posiblemente no hable bien inglés. Ese no es el problema de nuestro hermano Ale, porque nuestro hermano Ale habla un inglés perfecto, ¿verdad que sí? Y también habla su español con bastante fluidez. Pero hay personas que yo conozco que quizás no se criaron en los Estados Unidos y no hablan un inglés, ¿verdad?, con fluidez, y tienen prejuicios contra ellos. Quizás los sargentos, los capitanes, no sé, tienen prejuicios contra ellos. Y esto puede ser causa para que estas personas posiblemente ni escalen en rango, ¿verdad? Digo, no todo es así. Yo pienso que esto es la minoría, ¿verdad? Yo estoy consciente que también hay personas que son buenas, también hay personas que son responsables con su rango, no solamente en la Armada, que lo usamos de ejemplo, en cada una de las posiciones de cada empleo. Hay personas buenas, ¿verdad? Pero como también hay personas que no tienen, ¿verdad?, ese buen corazón y que discriminan contra otras personas. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? La juventud, nosotros como jóvenes, cómo podemos enfrentar lo que es la discriminación y qué ejemplos, ¿verdad?, han ocurrido para que nosotros pasemos por eso. ¿Verdad? La idea principal dice que todos los seres humanos fuimos creados iguales. Por lo tanto, debemos amarnos y respetarnos unos a otros. Es difícil yo amar a mi semejante tal cual yo me amo a mí. Edwin, entonces así, que tú afirmas que sí, es difícil. Amar a tu prójimo, a tu semejante. Es difícil. No es difícil. ¿Por qué no es difícil, Edwin? Cuenta. Ok, ya se echó para atrás. Cancelámoslo de nuevo. A veces sí, cuenta. Porque hay personas que, ¿qué? Hay personas de diferentes actitudes, a veces uno, pues, como ser humano tiene un amor y esa persona, pues, es diferente. Te la pone difícil. Qué difícil me la pusiste. Es verdad. Hay gente que, yo he escuchado esto, que hay personas que dicen que hay gente que son difíciles de amar. Y eso es cierto, no es menos cierto. Pero en nosotros hay una responsabilidad de intentarlo. No intentarlo. En nosotros hay una responsabilidad de amarlos. De la manera en que nosotros lo intentemos, eso no importa. Eso, Dios, pues no mira para allá mucho. O sea, nuestra prioridad y nuestro mandato es amarlo. Pese a lo que pese. Que es difícil. Sí, es difícil. Pero, ¿cómo tú crees, Débora, que nosotros podemos vencer eso? El hecho de que hayan personas difíciles de amar.
sea, refiriéndonos a nosotros mismos. ¿Qué nosotros podemos hacer para vencer cuán difícil es nosotros poder amar a nuestros semejantes? Bueno, yo pienso que lo primero es pedirle al Señor que nos llene de su amor cada día, porque Amén. sí, definitivamente pues es difícil y hay personas, como dice Gabriela, que no cooperan. Pero, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos llene de su amor cada día, pues yo pienso que podemos vencer esto, porque no hay amor, ¿verdad? Igual como Dios, y más el que nos da a nosotros cada día. Teniendo ese amor principalmente, pues nosotros vamos a poder vencer esto. Amén. Y ella, Débora dijo algo, es pedirle al Señor. Y pedirle al Señor se ve reflejado en una vida de oración. Cuando nosotros oramos, automáticamente, no importa cuál sea nuestra personalidad, si nosotros somos fuertes de carácter, si nosotros, ¿verdad? En una vida pasada fuimos malcriados, fuimos jóvenes, ¿verdad? Rebeldes, fuimos jóvenes que no éramos fáciles de amar. Vamos a verlo así, que no éramos fáciles de amar. En una vida de oración, por consecuencia, nosotros cambiamos. A mí me gustó, ¿verdad? Un estudio o una reflexión que en una ocasión trajo nuestro pastor, que hablaba de la oración y el efecto que tenía en nuestro cerebro. De qué manera nuestro cerebro se veía afectado, para bien o para mal, cuando nosotros como creyentes teníamos o no una vida de oración. Y me llama la atención, ¿verdad? Cómo a través de estos estudios, en esta vida de oración afectaba positivamente a nuestro cerebro. Y por ende, nuestra vida cambiaba. Por ende, nuestra vida social cambia. Por ende, nuestra manera de ver las cosas cambia. Y me río porque me bajan muchos pensamientos a mi mente, de cosas que pasan y de la manera que uno, ¿verdad?, pierde como que esa paz y esa tranquilidad, y nos dan ganas de, ¿verdad?, de pelear con otras personas. Y es natural, pero no porque sea natural debemos de tomarlo por costumbre, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, y de qué manera podemos enfrentarnos a esa discriminación de una manera amorosa y de una manera, ¿verdad?, llevadera, y poder siempre llevar el mensaje de esperanza. Así que, si mi hermana Débora puede leer los propósitos. El número 1 dice, entender que el amor de Dios no hace acepción de persona. Número 2, ejercitar el amor sin discriminar a nadie por simpatías, prejuicios raciales, sociales, religiosos o políticos. Y número 3, combatir en el amor de Dios todo tipo de discriminación. Me gusta ese punto número 1, entender que el amor de Dios no hace acepción de persona, porque aquí nos afirma que el amor de Dios es único, que no, ¿verdad?, no se puede comparar con el amor del ser humano, con el amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos o que podamos darle a otra persona. El Señor no tiene, ¿verdad?, prejuicios por ningún tipo de cosa hacia el ser humano, porque primero Él los creó. ¿Verdad? Desde el principio creó a Adán y a Eva y los creó con mucho amor. Y ¿verdad?, ¿qué más amor cuando menciona que lo hizo semejante a Él, semejante a su imagen? Como el Señor, siendo perfecto, va a crear un ser humano que sea igual que a Él, ¿verdad?, en ciertos aspectos, porque el Señor es único y con el Señor, ¿verdad?, no se puede comparar. Pero el amor de Dios es tan grande que, ¿verdad?, en su infinita misericordia pensó en nosotros y en crearnos a nosotros a su imagen y a semejanza. Amén. Y ¿verdad?, cuando hablamos del amor del Señor es algo maravilloso. Pues la palabra establece que su amor sobrepasa todo entendimiento. Y ahí está la clave. Porque cuando leemos que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, es que eso mismo que estaba mencionando, ¿verdad?, nuestra hermana Débora, es que Dios no piensa como nosotros pensamos. Nosotros debemos orar al Señor para decirle, mira, Señor, yo necesito pensar como tú piensas. O sea, eso significa tener tu misma visión, estar en tus propósitos, estar dentro de tu voluntad, para yo poder, ¿verdad?, llevar a cabo esta obra maravillosa que tú has puesto en mis manos. ¿Cómo nosotros logramos eso? Hay gente que dice, no, nosotros nunca vamos a poder pensar como Dios. Y yo no pienso de esa manera. ¿Por qué? Porque si el Señor puso algo en nosotros que se llama el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo nosotros podemos tener la mente de Cristo. A través del Espíritu Santo nosotros podemos pensar como Cristo piensa. A través del Espíritu Santo nosotros podemos, ¿verdad?, actuar como Cristo actuó. ¿Por qué? Porque Él dijo, en mi nombre harán cosas mayores, ¿verdad? Y en el nombre del Señor eso se ve reflejado en una vida llena del Espíritu Santo de nosotros. O sea que cuando llegue la discriminación a nuestra vida a través del Espíritu Santo, no por nuestras propias fuerzas, porque si fuera por nosotros,
la historia fuera otra. Si fuera por nosotros, ¿verdad? Resolvemos esto dándonos un par de golpes en el parking. Y ahí llegó Ángel que nos puede ayudar. ¿Verdad? Por eso es por nosotros. Pero ¿qué pasa? Vuelvo y repito, ¿qué pasa cuando vivimos una vida en oración? ¿Qué pasa cuando vivimos una vida llena del Espíritu Santo? Hay gente, ¿verdad? Y me perdonan, pero hay gente que se creen más santos que nadie. Hay gente que se creen que ¿verdad? Que tienen, como digo yo, y disculpan esta expresión, que tienen al diablo agarrado por el mango. y ciertamente eso lo podemos lograr cuando vivimos una vida en oración, claro está. Pero que nunca, mano, nunca se nos trepe esa superioridad en nuestro, ¿verdad? Se nos trepen esos humos. Nunca se nos trepe esa altivez de espíritu. Nunca se nos trepe, ¿verdad? Esos pensamientos de que yo todo lo puedo. Mira, nosotros todo lo podemos cuando estamos en Cristo. Eso lo dijo Pablo en Filipenses. Yo todo lo puedo en Cristo, pero no por mi fuerza. No porque yo soy superhero o Superman y tengo todas las habilidades del mundo. Yo puedo tener todas las habilidades del mundo. Yo puedo ser el tipo más talentoso del mundo sobre la faz de la tierra. Pero si yo no tengo al Espíritu del Señor conmigo, de nada me vale. Pablo dijo, yo tengo por basura todo lo que yo he logrado. Y mira que Pablo logró muchas cosas. Pablo era una figura alta en la sociedad. Pablo tenía dinero, Pablo tenía poder político, Pablo tenía poder religioso, pero todo eso lo tenía por basura. ¿Por qué? Con tal de ganar el reino de los cielos. Todo eso él no le importaba. O sea, que nosotros, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a la discriminación, tenemos que entender que lo debemos de enfrentar de una manera humilde. ¿Por qué humilde? Cuando yo hablo de humilde, yo no hablo de que yo voy a permitir que vengan y me pisoteen. Eso no significa ser humilde. Eso no es la humildad. La humildad es cuando yo estoy en una conversación y tengo la certeza de que yo tengo la razón, pero aún así, si yo entiendo que la persona está frente a mí, que la persona, ¿verdad?, que está frente a mí, piensa que la tiene, y yo sé que está errado, y yo veo que esa persona no tiene ninguna, ni la más mínima intención de cambiar su pensamiento, humildad es yo saber poner límite y decir, mira, está bien, o sea, yo respeto tu opinión y ya, that's it. ¿Cómo no somos humildes? Cuando yo lo sé. Ay, mira, yo le voy a decir una cosa. A mí bueno, ¿cómo puedo decirlo? A mí no me cae muy bien el hecho de yo hablar con alguien y que todo el tiempo lo único que salga de su boca es, sí, yo lo sé. O, sí, yo he pasado por eso. Mira, yo he pasado por muchas situaciones. Y yo, pues gracias al Señor, tengo distintas experiencias que me han ayudado a mí a crecer. Pero no por eso yo le voy a imponer a una persona con la que yo esté hablando. Sí, yo sé. O que me diga, mira, gracias al Señor me pude sacar un carrito. Yo me saqué el del año próximo, el más nuevo. El más nuevo me lo saqué. Mira, me compré una casita, gloria al Señor, mira, que tiene 2 cuartos, un bañito, mira, y estamos ahí empezando. Sí. El año pasado yo me compré una que tiene 4 cuartos y 3 baños. Y es grande porque la remodelé. Le puse cocina nueva, le puse baños nuevos. Está de show. Mira, y ese espíritu de superioridad está en las personas. Y yo he sabido, Débora, hablar con personas que yo pienso que es hasta baja autoestima. Yo pienso que cuando una persona quiere, ¿verdad?, exponer quizás todos sus logros, cuando yo pienso que quizás una persona quiere exponer que aparentemente vive feliz, o una persona que quiere exponer, ¿verdad?, todo lo que las oportunidades que se le han presentado, yo pienso que muchas veces está quizás baja autoestima, para sentirse bien con ellos mismos y para no sentirse inferiores a los demás. Yo ante esas situaciones, ¿qué yo hago? Escucho, sí. Mira, posiblemente yo tengo un carro mejor que él. Posiblemente quizás yo vivo, gracias al Señor, mejor que él. Pero yo no tengo por qué hacerlo sentir de esa manera. Yo no tengo por qué... Mira, si él está contento contándote a ti con lo que ha logrado, aplaude. Y deja que se manifieste, deja que se sienta contento. Eso yo pienso que es humildad, ¿verdad? Y esa es mi opinión, ¿verdad? Cada cual, vuelvo y repito, aquí podemos estar este grupo de jóvenes hablando respecto a lo que es la discriminación y cada uno tiene un punto de vista distinto. Y eso, ¿verdad?, se respeta.
Y como bien decía al principio, referente a los propósitos que estaba mencionando nuestra hermana Débora, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y cuando el amor de Dios está en nosotros, puede sobreentender cuando una persona quizás necesite o no. Cuando una persona se siente discriminada o no se siente discriminada. Cuando una persona se ha sentido ofendida y cuando no. Cuando una persona ha sentido que ha sido separado de X o Y grupo. Cuando una persona ha sentido, ¿verdad? Que no le dan ¿cómo puedo decirlo? La atención que necesita. Eso es el amor de Dios en nosotros. Cuando nosotros podemos distinguir, ¿verdad? Cuando una persona necesita o cuando no. Amén. Así que vamos ¿verdad? A rápido comenzar la introducción. Nuestra hermana Abigail. Vamos a darle para que lea a nuestra hermana Abigail porque nuestra hermana Abigail está ahí como abostezando. Amén. Dice, la mayoría de las personas hemos experimentado la discriminación de una forma u otra por parte de personas racistas. Quizás por el color de la piel, el idioma, la religión, la posición social o el estatus económico. Esta se ha manifestado en el trabajo, en la escuela, en los negocios y lamentablemente también en la iglesia entre el pueblo de Dios. Se supone que los cristianos se amen unos a otros sin prejuicios, sin racismo y sin discriminación. El mundo acepta y tolera el racismo porque es parte de su sistema corrupto, pecaminoso y mundano. Sin embargo, no hay excusa alguna para el cristiano. Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros. Hay grupos que abiertamente se proclaman racistas. Unos odian todo aquello que no sea de la raza blanca. Otros odian a los blancos. ¿Habrá un cielo para blancos, otro para los hispanos, otros para los negros? No. Hay un solo Dios y creador de todos los seres humanos y Él nos hizo con diferencias para que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Amén. Mira, cuando se tocan los temas, ¿verdad? De lo que es el racismo, de lo que es la discriminación, hay que tocarlo con pinza. Porque nosotros como seres humanos, Débora, muchas veces actuamos de manera racista sin tener ¿verdad? Con conciencia de ello. Y dicen, no, yo no soy racista, porque yo no odio quizás al color contrario al que es mío. Pero no necesariamente nosotros somos racistas cuando yo odio a una persona blanca o odio a una persona negra. En nuestro trabajo, quizás hay una persona que no tenga las mismas capacidades que tú y tú quizás no le entregues, ¿verdad?, la total confianza a esa persona porque tú no piensas o tú no crees que esa persona es capaz de hacer X o Y cosas. Estamos siendo racistas. Estamos siendo ¿verdad? Personas discriminantes. Estamos echando a un lado a una persona que posiblemente nos sorprenda. Posiblemente lo haga igual o mejor que yo. Y nosotros, ¿verdad? Por nuestro prejuicio de pensar que yo sé hacerlo de una manera u otra, pienso que lo está haciendo correcto. Y se lo digo porque yo soy una persona, y ¿verdad? Lo traigo a la mesa como ejemplo. Yo soy una persona que cuando se trata de mis tareas, en mi jornada laboral, pues yo soy bien celoso con ella y yo lo hago de X o Y manera que posiblemente otra persona o otro compañero lo haga de otra manera. Pero ¿cuál es el fin común o el bien común de esa tarea? Que llegue a un punto, ¿verdad?, en el que sea completado esa tarea. ¿Cómo se llegue ahí? Eso ya depende de cada persona. ¿Por qué? Porque quizás yo entro en una posición, por poner un ejemplo, nuestro hermano Ángel entra en una posición de supervisor en las placas solares. Obviamente no vamos a mencionar aquí compañía. Pero nuestro hermano Ángel entra en una posición de supervisor. Y recibió el entrenamiento de la persona que estaba antes en esa posición. Pero ¿qué pasa? Que hay una posición en otra división de supervisor también que recibió un entrenamiento de una persona distinta. Y fueron enseñados de una manera totalmente distinta. Y Ángel lo hace de una manera y la otra persona lo hace de otra manera. Que llegan al mismo fin común. ¿Verdad? Entonces, yo voy a criticarte a ti, Débora, porque tú lo haces distinto a mí. Yo voy a criticar a mi compañero de trabajo porque lo hace distinto a mí. Y lo digo porque quizás yo fui enseñado de esa manera y de esa manera yo me siento seguro haciéndolo.
De esa manera yo me siento, ¿verdad? ¿Verdad? Capaz de que esa tarea salga bien. ¿Por qué les traigo esto? Porque de esta misma manera pasa en el mundo eclesiástico. Se nos entregan posiciones, se nos entregan, ¿verdad?, responsabilidades, se nos entregan tareas para hacer. Y no porque mi hermano lo haga distinto a mí, significa que lo está haciendo mal. No porque mi hermano está usando una fórmula distinta a mí, significa que lo está haciendo mal. Y ahí muchas veces entramos en el término de la discriminación. Ahora bien, les pregunto, ¿alguna vez usted ha pasado por alguna discriminación que le hayan hecho a usted? Que usted piense que haya sido una discriminación. Levante la mano. ¿Sí? ¿No? ¿Quién? ¿Quién ha sido discriminado? ¿Por alguna o X razón? Ale ha sido discriminado. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos sido discriminados. Y hemos pasado, ¿verdad?, por estos momentos que quizás son hasta cierto punto vergonzosos. ¿Verdad? No por nosotros, sino por esas personas que tienen esta mentalidad de que yo no soy capaz de hacer algo, ya sea por mi raza, ya sea por mi color, ya sea por mi religión o por alguna otra cosa, ¿verdad? Y es difícil. Alguien que quizás quiera compartir con nosotros, nuestra hermana Gabriela, que está ahí contenta, entusiasmada por compartir con nosotros. Mira, en el trabajo, en la iglesia. Si alguna vez a ti te han discriminado en la iglesia, eso es válido. ¿Por qué? Porque pasa. No, porque en la iglesia no se supone que pase. Sí, no se supone que pasa, pero pasa. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Porque estamos compuestos por personas que no son perfectas. Por personas que fallan. Por personas que tienen pensamientos distintos. Que se supone que tengamos un pensamiento en Cristo que sea común. ¿Verdad? Que todos pensemos en un solo bien común. Sí, se supone. Pero somos hechos, mira, de carne y hueso. Y fallamos. Fallamos. Porque quizás yo pienso que yo me debo levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Y quizás tengo una hermanita que piensa que es pecado. Hermano, el gym es pecado. El ejercicio es pecado. Sí, los cerquillos, eso es pecado. Bendito, yo estoy más perdido que... No puedo decir. No puedo decirlo, no puedo decir. Sí, pero ya no, ese no es. sigue perdido. Mira, eso no es de Dios, ¿sabes? Porque es un pensamiento. Es un pensamiento que quizás se creó en base a la experiencia de la persona. Estos pensamientos, ¿verdad? Los vemos mucho en personas que son de edad avanzada. Y si hay algún joven que piensa de esa manera, posiblemente fue inculcado en ese pensamiento. Posiblemente fue inculcado, ¿verdad?, bajo esas enseñanzas. Nosotros vamos a juzgar, no, vamos a amarlo. Vamos a amarlo. Posiblemente quizás Dios trabaje con ellos. O posiblemente esas personas sigan con ese pensamiento. ¿Se van a perder por eso? Bueno, yo pienso que no. Si ellos saben manejar sus creencias y no llegan hasta el punto de discriminar, de juzgar a una persona porque piensa que esa persona lo está haciendo mal. Mira, hay una frase que es bien común entre nosotros como creyentes. Y la dijo Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando yo entiendo el background y cuando yo entiendo el contexto de esta palabra, puedo entender que quizás para mí algo es pecado y para Débora no. Ay, hermano José, pero ¿cómo tú estás diciendo eso? Bueno, vamos a ampliar un poquito. Si yo paso por un bar y yo antes me gustaba mucho bailar, a mí me gustaba mucho bailar. Y yo era pero pachanguero full todos los fines de semana. Y yo sé que si yo paso por un bar y escucho música y voy a entrar en tentación, yo con tan solo hacerme de la vista larga y pasar por ese bar, pues estoy pecando. ¿Por qué estoy pecando? Porque yo estoy consciente de que yo puedo fallar pasando por ahí. Pero yo, José, que nunca he bailado en mi vida, que siempre he tenido 2 pies izquierdos. Y que sé que para mí el escuchar X o Y música no me va a incitar a moverme de X o Y manera. Y yo sé que eso, para mí no es pecado pasar por ahí. Vemos 2 perspectivas totalmente distintas, ¿verdad? A lo que Dios demanda de nosotros. Me voy a ir un poco más extremo. Y esto que siempre ha sido punto de controversia, ¿verdad? En los concilios y en los
en los distintos, ¿verdad?, grupos eclesiásticos. El famoso mahón. El famoso pantalón en las mujeres. Si yo como mujer siento que yo le estoy fallando a Dios con un mahón, ¿es pecado para ti? Si tú sientes que tú le estás fallando a Dios con algo y lo haces, ¿es pecado? Claro que es pecado. Porque tú no te sientes bien contigo misma. Estoy hablando de algo que no está escrito explícitamente en la Biblia. Capítulo 5 del libro de Juan, verso 2. No se puede utilizar mahón a las mujeres, es pecado. ¿Eso lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia. Mas, sin embargo, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si a ti como mujer te conviene o no te conviene utilizar un pantalón, eso va a determinar para ti si es pecado o no. A una mujer que trabaja trepando escaleras en un almacén de ropa, ¿le conviene utilizar una falda? No le conviene. ¿Por qué? Porque quizás hay un compañero que sea, pues, perdónanos la expresión, que sea un pervertido y te esté ligando. A esa persona no le conviene utilizar una falda. Y por esa persona no utilizar una falda en su trabajo, no lo va a hacer menos pecadora que otra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, si todo está en el contexto que nosotros aplicamos X o Y palabras. Si yo utilizo esa palabra para fumarme un cigarrillo, pues entonces pues ahí ya estamos yéndonos, ¿verdad?, a los extremos. Pues, me conviene fumarme un cigarrillito, el doctor me lo recomendó. Un cigarrillo, sea para bien o sea como sea, te hace daño a tu cuerpo. Si te lo fumas una vez a la semana, te hace daño a tu cuerpo. Y nuestro cuerpo es que es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero como que nos fuimos ahí un poquito del tema, la discriminación. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Juan 3:16, capítulo, ¿verdad? 3, verso 16, en el primer punto del desarrollo del estudio. Dice, Dios ama a todas las personas. ¿Quién cree eso? Dios ama a todas las personas. La naturaleza de Dios es el amor. Rifa ese micrófono por ahí a ver quién quiere leer esa primera parte. Y Marín de Pibe. Ale, zumba por ahí. La primera parte. La parte A del número 1. Dios ama a todas las personas. La naturaleza de Dios es amor. Este versículo es el compendio de toda la Biblia, pues resume en pocas palabras el propósito de Dios para toda la humanidad. Describe la naturaleza de Dios, que es amor, presenta el objeto de ese amor, un mundo perdido, pecador, rebelde, que solo merecía un castigo eterno. Muestra la inmensidad de ese amor al entregar a su único hijo como sacrificio para nosotros pecados. El propósito de ese amor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este amor de Dios es Cristo, no solo tiene en nosotros un efecto salvador, consiguiendo el perdón de nuestros pecados y adquiriendo para toda la salvación eterna, sino que tiene además un efecto pedagógico, didáctico. Este está expresando en las palabras de Jesús a sus discípulos la víspera de su muerte. Un mandamiento nuevo os doy, es que os ames unos a otros como yo os he amado, que también os amemos unos a otros. Amén. ¿Quieres añadir algo ahí? ¿Quieres decir algo? No, está bien. La naturaleza de Dios es el amor. La B dice, el creyente está lleno del amor de Dios. Vale, pásale por ahí el micrófono a nuestro hermano Edwin para que nos lea la parte B. El creyente está lleno de amor de Dios. Lo que Cristo está exigiendo de sus seguidores es un amor universal que abarca a todas las personas, sin excluir siquiera a los mismos, enemigos
Amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. En Lucas 6:27 dice, esto es lo que llamamos la regla de oro de la relación humana, que excluye toda discriminación y amplifica nuestros corazones para aceptar a todo ser humano, inclusive aquellos para los que no tuvieron muchas razones para aceptar. Y lo más hermoso de esta aceptación es la razón de la misma. No es por obligación, sino por amor. El mismo amor con que Cristo nos ama y que ha dejado como señal de sus seguidores. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. El amor de Dios. Mira, hay un versículo, ¿verdad?, que a mí siempre me ha gustado mucho, que es Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, que dice de la siguiente manera. Y a mí, ¿verdad?, siempre me ha llamado la atención porque en este versículo yo encuentro muchísima lógica. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Y, ¿verdad?, arrancando este primer versículo, nos da, como digo yo, una pescosa, pero bien zona. Bien zona, porque, ¿sabes? ¿Cómo nosotros demostramos? Puedes sumarlo para acá, Edwin. ¿Cómo nosotros demostramos el amor de Dios hacia nuestros semejantes? Sin hablarle, sin tan siquiera tirarle una sonrisa, sin tan siquiera decirle un Dios te bendiga. ¿Sabes? ¿Cómo nosotros podemos demostrarle ese amor que está en nosotros? Mira, y cuando nosotros hablamos del amor de Dios, pensamos que es tan y tan grande, que abarca todo. Entonces, ¿sabes? Nosotros que no amamos, si yo no amo, yo no puedo conocer a Dios. No cabe. No podemos tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque yo vivo, ¿verdad?, con mi esposa y con mis hijos. Y yo tengo una relación con ellos. Y es imposible yo vivir una vida amargada, mano, con esos dos niños que son traviesos, que tienen sus ocurrencias, ¿sabes? Que tienen, ¿verdad?, su loguera, como digo yo, y nos hacen reír. Como una persona que vive en constante, ¿verdad?, ciclo, en constante comunión de armonía, puede vivir sin amor. Pues así es con Dios, es lo mismo, Débora. Cuando nosotros cultivamos una relación con Dios, es imposible nosotros no dar amor para adelante. ¿Sabes? Cuando yo cultivo una relación con el que me creó, con el Dios de toda misericordia, es imposible yo no tener misericordia con la gente. Y de esa manera es que se refleja, ¿verdad?, el amor de Dios. Y podemos estar separados de la discriminación. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Gloria al Señor, aleluya. Y hay una parte que me llama mucho la atención. Estoy buscando aquí. A ver si lo encuentro. Amén. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Eso es fuerte. Porque como dijo nuestro hermano Dios al principio, hermano, hay gente que es difícil de amar. Y me voy a los extremos. Hay gente que nosotros llegamos a aborrecer. Ay, Dios mío, ahí viene este. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Eso pasa. Lo que dicen, ya viene este con Dios te bendiga. Sí. O ¿verdad? Eso es de la perspectiva de afuera. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de adentro, nosotros como creyentes, ay, ya viene este para acá. No quiero hablar con él. Porque es que habla. ¿Qué tú estás queriendo decir, Gabriela, con esos gestos? Ok. Lo va a tomar como que no es que te estás refiriendo a que yo hablo mucho. Porque es que habla, o como que su personalidad, como que no me llevo bien con él. Mira lo que dice. Si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. Y más adelante dice que cómo yo puedo decir que amo a mi hermano, que amo a Dios, que no lo veo, y que no amo a mi hermano,
que lo veo todos los días. ¿Cómo yo puedo amar a alguien que no veo sin amar a alguien que tengo constantemente al lado mío viéndolo? Eso es una manera natural de Dios decirnos a nosotros que es imposible amarlo a Él sin nosotros poder expresar el amor hacia los que nos rodean. Sin nosotros tener que discriminar a alguien por el simple hecho de que no le sirva al Señor y yo sí. ¿Alguna vez nos hemos topado con eso? X o Y persona no le sirve al Señor. No tengo deseos de compartir con ella. O no tengo deseos de acudir a X o Y actividad porque allí van a haber personas que no piensan como yo, que no le sirven al Señor como yo. Eso es discriminación. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir ¿por quién? Por todo el mundo. Y de esa manera nosotros, ¿verdad? Podemos entender cómo la discriminación la podemos echar hacia un lado. Debemos amar a todas las personas. Débora, zumba. Dice el punto número A. La discriminación genera violencia. Uno de los defectos más desagradables es la discriminación. Así como la virtud más hermosa es el amor. Así como el amor nos asemeja a Dios, así la discriminación nos lleva al odio, a la indiferencia y nos aleja de Dios. La Biblia, en efecto, nos muestra un Dios que no hace acepción de personas. No discrimina, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Eso se encuentra en Deuteronomio 10, del 17 al 18. Basado en esta afirmación y ejemplo, es el mismo Dios que pide a su pueblo: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Amén. Algo que me gusta mucho, ¿verdad? Y que llevaba pensando desde que comenzamos la clase es ¿verdad? En Mateo 16:24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué mayor, ¿verdad?, acto de amor nosotros podemos hacer negándonos a nosotros mismos, ¿verdad?, a nuestra humanidad, a nuestra carne? Tomar la cruz, ¿verdad? Que muchas veces es difícil, que nos pesa, nos carga, y seguir al Señor. Este es el mayor acto que nosotros podemos hacer ¿verdad?, de amor, y lo hacemos al Señor. A través de este acto, nosotros, ¿verdad?, podemos llevar, ¿verdad?, presente en nuestra vida, y nosotros poder amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, teniendo el amor del Señor en nosotros y teniendo, como decía nuestro hermano José, el pensamiento del Señor, ¿verdad?, seguir su voluntad, nos va a hacer, no es que se haga fácil, pero nos lo va a facilitar, ¿verdad? Ese hecho de nosotros poder amar a los demás y no hacer acepción de personas, porque nosotros no somos quienes para juzgar. El único que tiene ese poder es el Señor, y el Señor no hace acepción de personas, el Señor no los juzga, ¿verdad? En su amor y en su misericordia, Él busca llenarlos de su amor para poder romper todas esas cadenas que a nosotros, como inclusive cristianos, nos atan y llevarnos a un mismo fin, que es tener la salvación de nuestra alma. Amén. Y el punto B dice que la discriminación es la ausencia del amor de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros discriminamos a alguien, es que el amor de Dios no está en nosotros. Porque eso no es el amor de Dios. Y si alguien no discriminó, fue Jesús. De hecho, a él lo acusaban. Lo acusaban porque aparentemente estaba escogiendo a las personas equivocadas. Lo acusaban porque aparentemente él no debía congraciarse con personas que no llevaban el mismo pensamiento. Y un buen ejemplo de esto fue Pablo, ¿verdad? Cuando en la carta a los Corintios dice que por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Escuche esto bien. Que a los que estaban sujetos a la ley, él se hacía como pasar que estaba sujeto a la ley, aunque no lo estuviera, con tal de ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, aún no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están a los que están sin ley. Y el versículo 22 dice: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos.
Eso es el amor de Dios en una persona. Ahí hay cero totalmente, ahí hay cero discriminación. ¿Sabes? Y podemos ver, entender cómo Pablo expresa de qué manera él predicaba este evangelio sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de prejuicio. Y brincando al punto número 3 para, ¿verdad?, ir concluyendo, dice, debemos de demostrar el amor de Dios. Pero si hay algo que yo quiero, ¿verdad?, expresar, y con esto quiero cerrar, es que para nosotros poder llegar a este punto de amar, de tener primero el amor de Dios en nosotros y de amar a los demás, tenemos que amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo yo me amo a mí? ¿O cómo yo voy a amar a alguien si no me amo a mí? ¿Cómo yo voy a amar a mi esposa si yo no tengo amor por mí? ¿Cómo yo voy a amar a mi compañero de trabajo? ¿Cómo yo voy a amar a mis hermanos de sangre, a mis hermanos en la fe? ¿Cómo yo voy a amar a mis hijos si yo no me amo a mí? Imagínense ustedes, yo creo que ustedes, ¿verdad?, piensen en esto, que tú te levantas cada mañana y te miras al espejo y no te sientes contenta contigo mismo, contento contigo mismo. Que tú te levantas cada mañana y pienses, yo no quiero ser esta persona que estoy siendo. Que tú te levantes cada mañana y pase por tu mente que tú no quieres continuar porque tú no te sientes contento contigo mismo. Porque tú no sientes que eres lo suficientemente capaz de seguir adelante con lo que tú estás haciendo, ya sea para Dios o para tú seguir hacia adelante como ser humano. Debemos de cultivar nosotros ese amor propio. Ese amor, ¿verdad?, que nos distingue, que nos llene a nosotros, ese amor de Dios que esté en nosotros, para que de tal manera nosotros podamos repartirlo hacia adelante. Yo hace poco di, ¿verdad?, un pequeño estudio en la escuela de ministerio que era de la ley de la siembra y la cosecha. Yo no puedo cosechar algo que yo no he sembrado. De hecho, tampoco puedo esperar que un palo de aguacate quitarle un mango. Eso es imposible. Es imposible. O sea que yo no puedo darle amor a otros cuando lo que yo estoy sembrando en mí es desprecio. Cuando lo que yo estoy sembrando en mí es, ¿verdad?, discriminación contra mí mismo. Se habla de esto, se habla que nosotros discriminamos contra otras personas, sí, pero cuando discriminamos con nosotros mismos. Un ejemplo, y me río, ¿verdad? Me paro al espejo y me miro esta nariz tan bella que yo tengo y digo, ay, Señor, ¿por qué tú me diste esta nariz? Ay, Señor, no me siento bien conmigo mismo. Ay, Señor, estos cuajos que tengo, la gente me vacila y no hay amor propio. Ay, Señor, porque yo nací en esta familia. Ay, Señor, porque yo me tengo que rodear de esta gente. Ay, Señor, porque yo no hablo bien. Y eso lo vemos a través de la historia bíblica. Vemos cómo muchas personas discriminaban sobre sus mismas vidas y no se amaban ellos mismos. Pero cuando comenzamos a cultivar el amor propio, el amor, ¿verdad?, del Señor, que nos abarca, que nos abraza, que nos limpia de todo pecado, y podemos sentirnos bien con nosotros mismos, entonces vamos a poder presentar ese amor a los demás. El creyente racista todavía no ha comprendido lo que es el amor de Dios, y lo dice en la conclusión. Y no conoce a Dios porque Dios es amor. Es triste cuando se experimenta la discriminación del mundo, pero mucho más triste es cuando esta surge de los mismos creyentes. Hablando de los hispanos, somos un pueblo muy grande que vino de distintos países latinos con diferentes tradiciones culturales. Es triste cuando un grupo hispano se siente superior a otro grupo hispano. Nuestro deber como cristianos es ayudarnos a otros. Apoyamos a lograr nuestras metas, que juntos busquemos el bienestar colectivo de nuestras diversas comunidades. No podemos hacerle frente al racismo y a la discriminación de esta nación hasta que comencemos a aceptarnos. ¿Quiénes? Nosotros mismos. Hasta que comencemos a aceptarnos nosotros mismos. Las diferentes nacionalidades en una congregación deben enriquecer a esta congregación, no dividirla. Cerramos con esto. Yo pienso, Débora, que cuando una persona discrimina es porque no se ama a sí misma.
Yo pienso que cuando una persona discrimina es porque se siente incompleto. Yo pienso que cuando una persona discrimina es que el amor de Dios todavía no ha estado en ella el suficiente tiempo como para sanar. Como para ver a mi hermano que tiene el pelo distinto que yo, verlo y no ver, valga la redundancia, a alguien distinto. Ver a alguien igual que yo. No por el hecho de que mi hermano Ale tenga el pelo así risito para arriba, tiene más o menos capacidad que yo para hacer X o Y cosas. No porque mi hermano Ángel es de tez blanca y yo soy así como medio trigueño, negrito, yo soy más capaz que él o él es más capaz que yo. Todos fuimos, como dice al principio de la lección, hechos a imagen y semejanza del Señor. Por ende, cuando yo discrimino a alguien, Débora, es que el amor del Señor no está en mí. Cuando yo discrimino a alguien, es que yo no me siento bien conmigo mismo. Por eso, como creyentes, debemos tener mucho cuidado. Muchas veces, inconscientemente, discriminamos. Muchas veces, inconscientemente, rechazamos a X o Y personas. Por eso, oremos al Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame a tener tu visión. Ayúdame a ser como tú fuiste. Nuestro mayor ejemplo, Jesús de Nazaret, que no discriminó, sino que constantemente aceptó a las personas débiles. Aceptó a las personas que él sabía que quizás con sus capacidades no podían, pero no solamente los aceptó, sino que los enseñó a caminar con sus imperfecciones, con sus defectos, y los enseñó a ser mejor. Cuando yo no discrimino, yo enseño a los que están al lado mío a ser mejor, a superarse, aún cuando quizás no tienen los recursos. Amén. Así que damos gracias al Señor, vamos a orar, a ser despedidos y gozarnos sobre todas las cosas la presencia del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, a ti que ves este, ¿verdad? Podcast. Esperamos que sea de bendición para tu vida y recuerda que en Dios siempre vamos a encontrar plenitud de gozo. Dios te bendiga.